A tu salud, DOSUBA, la palabra de los especialistas. Estamos con Ana Cáceres, ella es la presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, básicamente para que nos hable de un tema que tiene que ver con nuestra salud, nuestra alimentación y que son las grasas trans. Básicamente, Ana, lo que quisiéramos saber es que nos expliques qué son las grasas trans y qué función tienen. Hola, gracias por la entrevista. Bueno, te cuento. Los ácidos grasos trans, también llamados grasas trans, son un tipo de grasa que se pueden obtener de manera industrial a través de la hidrogenación parcial de aceites vegetales y del aceite de pescado. Pero también se encuentran en pequeñas cantidades de forma natural en la carne, los lácteos y otros productos provenientes de los rumiantes como el ganado bovino, ovino y porcino. Cabe destacar en este sentido que la producción industrial son la fuente principal de grasa trans que consumimos las poblaciones del mundo y la nuestra principalmente. En el caso de las grasas trans de producción industrial, los aceites vegetales que tienen una consistencia líquida, como los conocemos, son sometidos a un proceso de hidrogenación parcial para formar una grasa más de consistencia semisólida que resultan muy atractivas y útiles para la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque presentan muchas ventajas culinarias en relación a se prolonga el tiempo de conservación de los alimentos, tiene mayor estabilidad durante la cocción, mayor solidez y es más maleable. Pero además de estas características culinarias, es mucho más económica que otro tipo de grasas. Por eso, las grasas trans tienen grandes beneficios para la industria, pero en contraposición son perjudiciales para la salud, como dijiste al principio. No tienen ninguna ventaja y no son recomendadas para el organismo ni forman parte de lo que nosotros podemos llamar una alimentación saludable. La realidad es que este tipo de grasas no debería ser consumida. Y nosotros, a la hora de elegir nuestros alimentos, ¿cuáles vos dirías que son aquellos que tienen grasas trans? Bueno, por un lado, como te dije hace un ratito, los alimentos de origen natural, carnes y lácteos, tienen una pequeña proporción de grasas trans que se forma naturalmente, pero este porcentaje no supera el 6% de las grasas totales que consumimos. Contribuyen a una porción muy pequeña de grasas en proporción de kilocalorías por día que consume una persona. En cambio, las grasas trans de producción industrial representan el 60% de la totalidad de las grasas que consumimos y se pueden encontrar en una amplia variedad de productos alimenticios y comestibles que generalmente son aquellos ultraprocesados. ¿Cuáles son? Las margarinas, los bizcochitos, las facturas, las donas, los productos de panadería, las masas para tartas, las masas para empanadas que compramos elaboradas, las papas fritas, otros snacks, productos de copetín, golosinas, sobre todo esas golosinas que tienen baño de chocolate. En el baño de chocolate se usa las grasas trans y digo alfajores, galletitas bañadas en chocolate, pero también encontramos grasas trans en productos que se elaboran en locales de comidas rápidas y en algunos restaurantes, en preparaciones incluso al horno o fritas, porque son muy empleadas las margarinas y los aceites para cocinar que contengan grasas trans como ingredientes para elaborar múltiples preparaciones. ¿Y dónde podemos encontrar el origen de las grasas trans en la producción industrial? Bueno, te cuento. Esto se origina allá por el año 1950, en donde la industria alimentaria se enfocó en desarrollar las margarinas a partir de aceites vegetales hidrogenados, con el propósito de obtener un sustituto de esas grasas saturadas provenientes de la manteca. Porque en ese momento algunas investigaciones asociaban el consumo de grasas saturadas y de manteca al aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. A partir de ese entonces
se comenzó a utilizar la margarina como reemplazo saludable, lo digo entre comillas, de la manteca. Con el correr de los años y la generación de otra evidencia científica, ya por la década del 90 se demostró que las grasas trans de origen industrial no proporcionan ningún beneficio para la salud, todo lo contrario, pero ahora sí, la industria la conoció y la utiliza. Entonces estamos ahí en esa cuestión de lo que es bueno para la industria, pero que es malo para la salud de la población. ¿Y cuáles son los efectos? Vos hablas que es malo para la población, pero bueno, ¿cuáles son los efectos que podemos encontrar en nuestra salud? Bueno, como hablamos hace un ratito, desde 1990 hasta la actualidad existen una enorme cantidad de estudios científicos publicados sin conflictos de interés, que eso es bastante importante, que reportan que la ingesta de grasas trans de origen industrial favorece el aumento de lo que llamamos el colesterol malo, el colesterol LDL, y reduce el colesterol bueno, el HDL. Y también se halló que a mayor cantidad consumida de estas grasas trans, mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades cardiovasculares que le asignábamos antes a las otras grasas saturadas. Principalmente enfermedad coronaria y mayor riesgo de morir por estas. Cabe destacar que la causa principal de muerte en nuestro país es justamente la cardiopatía coronaria y muchas muertes ocurren prematuramente. Además, estos eventos cardiovasculares pueden dejar secuelas a quienes lo padecen y estas personas pueden vivir años pero con alguna discapacidad. Bien. En nuestro país, ¿existen políticas públicas que tengan que ver sobre el cuidado de las grasas trans y hay una diferencia con otros países de la región? Bueno, Argentina en su momento fue pionera en el tema de reducción de grasas trans. En el año 2010 se reguló el contenido de grasas trans y se agregó al Código Alimentario Argentino el famoso artículo 155 bis, que establecía un límite del 2% respecto a las grasas totales que contiene un producto para los aceites, margarinas destinados al consumo directo y un 5% para el resto de los alimentos. Entonces hubo una restricción en ese momento del contenido de grasas trans de origen industrial en los alimentos procesados. Pero actualmente esa política que implementamos en el 2010 quedó un poco retrasada en relación con cómo avanzaron el resto de los países de América y en general y de la región en particular. Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil y otros países prohibieron el consumo de grasas trans o de aceites parcialmente hidrogenados. Y otros países no lo prohibieron, pero pusieron un límite total en el 2%. Según la Organización Mundial de la Salud, prohibir o hasta un límite de 1 o 2% son las políticas mejores o más efectivas. Nosotros todavía estamos en un límite del 5%, así que mucho más arriba que el resto de los países. Inclusive Paraguay y Perú, que si bien hoy tienen límites iguales a la Argentina, ya avanzaron formalmente en políticas públicas para el 2022 y 2024, en donde prevén disminuir el consumo de grasas trans. Sin embargo, nosotros todavía no hicimos nada al respecto. A mí me parece importante decir esto. En la última encuesta nacional de nutrición y salud que se realizó en el 2019, la ingesta de productos de panadería y galletitas y productos de copetín y golosinas son consumidas con muchísima frecuencia. El 30% y más de nuestra población la consumen a diario o 2 veces por semana o más. Y sobre todo lo importante a destacar es que los niños y niñas consumen de 2 a 3 veces más que los adultos este tipo de alimentos ricos en grasas trans o que contienen grasas trans, mejor dicho. Y por otro lado, los sectores más vulnerables. En la propia encuesta nacional de nutrición y salud indica cómo
las poblaciones con menores ingresos consumen mayor cantidad de los productos ultraprocesados con contenido de grasas trans que la proporción de mayores ingresos. Entonces, ahí también hay una brecha de desigualdad en donde los alimentos a los que pueden acceder este tipo de poblaciones son más dañinos que el resto. Bien. ¿Y cuáles son para vos los aspectos que debería mejorar Argentina en este sentido? Bueno, primero avanzar hacia un límite de grasas trans más estricto, como el resto de los países, pero también tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con la fiscalización y el control por parte del Estado en relación al contenido de grasas trans de los productos. La realidad es que en los últimos tiempos y por la información disponible se controló muy poco los productos que tienen grasas trans y en muchos casos no se hicieron los análisis químicos necesarios para corroborar que el contenido de grasas trans de un producto es realmente el que se marca en la etiqueta por parte del fabricante o de quien lo fabrica. En ese sentido, a la mejora de los límites, nosotros desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentamos una propuesta a la Comisión Nacional Asesora de Alimentos para que se modifique el Código Alimentario Argentino, como se modificó allá en el 2010, se vuelva a modificar y pasemos de ese 5% a un límite de 2% y que se prohíban los aceites vegetales hidrogenados en la producción de alimentos. Nos encontramos ahora a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Nacional de Alimentos, la CONAL. Bueno, Ana, muchas gracias y la verdad que esperamos entonces que esta respuesta llegue pronto y de manera positiva. Bueno, gracias a ustedes.